Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Les damos la bienvenida a nuestra conferencia número 4 del programa Conecta y Acciona. Este programa les voy a contar un poquito a continuación en qué consiste. Saludos a toda la gente que me está siguiendo ya en este momento a través de las redes de emprendedores culturales. Conecta y Acciona dice: el objetivo de este ciclo de conferencias es la creación de una red de organizaciones de la sociedad civil, a partir de las cuales los involucrados puedan llevar a cabo proyectos para colaborar entre ellos como instancias, postulantes y convocantes, y beneficiar a la población a la cual están dirigidas dichas propuestas. El programa consiste en una serie de conferencias. Estamos aquí ya en la número 4, cómo mejorar la imagen de mi ONG para conseguir donantes y recaudar fondos. Vamos a tener el próximo martes 8 de mayo cómo obtener donativos de las empresas para mi ONG, y finalizamos el 12 de junio con cómo obtener financiamiento internacional para mi ONG. Si algunos de ustedes están interesados en tener la información de cada conferencia, están algunos fragmentos disponibles a través de la fanpage de Emprendedores Culturales, o también tenemos los materiales a la venta junto con los manuales a partir de los cuales desarrollamos el material. Y bueno, para los que nos visitan aquí de manera presencial, tenemos un beneficio extra. Les dimos una ficha, ¿cierto? La tienen ahí. Les voy a pedir, por favor, si me apoyan enumerándose, porque vamos a hacer una dinámica al final. Entonces, les hablo de esta encuesta que está aquí. ¿Sí? ¿Quién no tiene? ¿A todos tienen? ¿Cierto? Entonces, ¿me puedes apoyar, por favor, Andrea? Vamos a colocar el numerito, un número en la parte de arriba, y al final les voy a decir qué es lo que vamos a hacer con eso. Entonces es 1, 2, 3, 4. Pues me va a quedar hasta el final porque dejé la cartera en la casa y solo... Triste. Ya sé. No importa. Mi parquímetro tiene hasta las 11:10. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ok? Vale. Entonces, si pueden anotar por favor ese numerito en la parte de arriba, y esto ya se emocionó antes de comenzar. Pues bueno, vamos a comenzar con la exposición del tema. Es bien importante que registren su nombre en la hojita con letra de molde perfectamente comprensible para que se pueda emitir su constancia de participación. Aquí hay una encuestita también, ¿sí tienes? Ah, ok, perfecto, ¿vale? Entonces, pues vamos a comenzar con el contenido del día de hoy, y les decía que hacia el final vamos a hacer una sección de preguntas y comentarios para poder pues tener retroalimentación. Tenemos entonces el día de hoy, decíamos, cómo mejorar la imagen de mi ONG para conseguir donantes y recaudar fondos. Vamos a revisar pues primero algunos conceptos base o esenciales. Dice aquí: el tercer sector es el espacio de actuación pública que no cubre ni el Estado ni el mercado. Me gustaría aquí saber por disciplinas o por áreas de trabajo cómo están conformados. Gente que esté trabajando en cultura, si puede levantar la mano, por favor. Ok, tenemos a 2 personas. ¿Algún proyecto o organización relativo a la salud, temas de salud? Ajá, por allá atrás. Podríamos a lo mejor también cuestiones como de carácter asistencial, que tuvieran que ver como con comedores comunitarios, proyectos de infraestructura, acá de este lado. Ok. Alguien que trabaje con infancia, por ejemplo. Ok, muy bien. Adolescentes, problemas a lo mejor como de drogadicción, alcoholismo. ¿Alguien más? ¿No? Por ahí así, más o menos. Vale, perfecto. Pues bueno, continuando justamente con este aspecto del tercer sector, dice, bueno, el nombre que habitualmente se le asigna al tercer sector le fue otorgado por el lugar que ocupa en la estructura institucional de las sociedades industrializadas, con economía de mercado compuesta por al menos 3 sectores. Dice acá, sector público, que es considerado pues el Estado, no todas las instituciones, secretarías; el sector privado, conocido como mercado; y el tercer sector, que somos la sociedad civil, ¿vale? Como sociedad civil, pues ejercemos una serie de actividades, y dice acá, el tercer sector, el resultado de la capacidad creativa de la sociedad
para satisfacer nuevas necesidades y atender las expectativas que despierta el desarrollo económico y el cambio social. Esa es una definición de García Delgado. Ahora bien, para quienes a lo mejor nos están siguiendo a través de la transmisión, le mando un saludo a Ana Guadalupe Mojica, Pedro Ismael Vergara. Muchísimas gracias, les pido que por favor compartan la transmisión. ¿Qué actividades pueden ser autorizadas para recibir donativos deducibles? Aquí tenemos una clasificación de las distintas organizaciones, una clasificación de sociedad civil y las cuales actualmente cuentan con ciertos apoyos de gobierno, financiamiento internacional para el desarrollo de sus actividades. Tenemos asistenciales, educativas, investigación científica o tecnológica, culturales, ecológicas, preservación de espacios en peligro de extinción. Tenemos, por ejemplo, esta que es la organización Becante, o que también conocemos como la Asociación de Segundo Piso, ¿no? Este tipo de organizaciones cuya función es descargar recurso para asignarlo a su vez a otras organizaciones. Obras o servicios públicos, desarrollo social, apoyo económico, museos y bibliotecas privados, y tenemos aquí una última figura que apareció en el último manual del SAT, que es la escuela empresa, ¿no? Que generalmente está constituida como sociedad civil. ¿Cuáles son los retos del tercer sector? ¿A qué nos enfrentamos nosotros dentro de un proceso de posicionamiento, de captación de fondos, de integración de voluntariado? Lo primero tendrá que ver con mejorar la notoriedad en un contexto, digamos, de trabajo en donde tenemos a las instituciones, programas de gobierno, tenemos el sector empresa. Nosotros como sociedad civil, ¿qué es lo que tenemos como primer reto? Mejorar la notoriedad, es decir, que la gente sepa que existimos. ¿Alguien sabía que existía este lugar? ¿Quién ya lo conocía? ¿Quién ya conocía IBI? Tenemos acá 3, 4 más o menos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con IBI? IBI, aquí tenemos distintos logotipos, ¿no? IBI Chile, IBI Italia, IBI Ireland, ¿no? No voy a profundizar en este momento mucho sobre IBI. En este caso estamos en las instalaciones de IBI México, pero realmente sucede mucho con el trabajo en tercer sector. Grandes organizaciones que trabajan desde hace bastante tiempo en el sector, pero no sabemos de su existencia de pronto, ¿no? Entonces el primer reto tendrá que ver con la notoriedad. Lo segundo, el posicionamiento de la imagen del sector. ¿Cómo se percibe el rubro de las asociaciones o de las sociedades civiles? En México particularmente el tercer sector tiene su boom posterior al temblor del 85, ¿no? Después de que este primer derrumbe en la ciudad comienza, o hay como un gran impulso hacia la sociedad civil, ¿no? Hay en ese momento ya como un proceso de sistematización en cuanto a los programas de gobierno para diferentes actividades, Indesol o las distintas secretarías, ¿correcto? Sin embargo, también tercer sector a partir de esa fecha cuenta o desarrolla una imagen también negativa, y esto tiene que ver por la falta de transparencia. Nosotros vivimos en una cultura de transparencia a partir de hace unos 8 o 10 años más o menos, ¿no? Cuando ya comenzamos a escuchar un poco más acerca del IFAI, ¿no? Que ahora ya es INAI, ¿no? Donde también comienza ya a recientes fechas la existencia de un aviso de privacidad cuando estás enviando un correo electrónico, cuando tú tomas los datos de algún posible donante o persona que te va a aportar, ¿correcto? Pero digamos que todo esto que tiene que ver con la transparencia es un poco resultado a la falta de credibilidad, ¿no? Y de posicionamiento de imagen del tercer sector. ¿Quién es, por excelencia, el referente en términos de tercer sector en cuanto al aspecto de comunicación? Teletón México, ¿cuántos años tiene? Más o menos. Como 15, ¿no? Aproximadamente. No más, yo me acuerdo que iba en la primaria, iba en quinto y cantaba hace 3 años. No es verdad. Seguramente. ¿Qué edad tienes cuando? ¿Emprendedores culturales hace? Emprendedores culturales. ¿Recu? Solo emprendedores culturales. Ajá, emprendedores culturales. Como 15, 20, no, 20. Tendrá más o menos como 20 años, ¿no? Teletón México. Tiene 15.
Ay Dios, ya está medio tos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Teletón México? Es tercer sector, ¿no? Trabajan para una causa altruista. Yo actualmente tengo un familiar que es beneficiario de Teletón en Cancún, correcto. Pero recordamos perfectamente esa crisis de comunicación que tuvo Teletón cuando apareció Lucerito, ¿no? Arriba de... con el pie arriba de León, ¿no? O no sé qué cosa era, que lo había matado, ¿no? Y luego, pues bueno, toda esta crisis de pérdida de credibilidad que tuvo Fundación Teletón, ¿no? Un poco a lo que quiero llegar con el sentido del posicionamiento de la imagen del tercer sector. ¿Cómo está posicionado el tercer sector? Hay mucho una postura que incluso la misma Secretaría, el mismo Indesol ha tratado de cambiar. Hace 2 años dejó de existir la Comisión de Grupos Vulnerables para convertirse en Comisión de Inclusión. Hubo un cambio, ¿no? Y justamente con este cambio de grupo vulnerable a inclusión es en donde el mismo gobierno busca cambiar un poco esa perspectiva de carácter. Todo parte de ser consciente de la imagen que estamos nosotros proyectando en este momento. ¿Nos visita alguien aquí de Ministerios de Amor? ¿Alguien aquí viene de Ministerios de Amor? A ver, ya muchísimas gracias. Ahí entró una llamada, pero ya estamos aquí continuando. Dice la pantalla de PowerPoint de inversa. Sí, Francisco Escárcega, porque estamos transmitiendo con la cámara al revés. Entonces, a ver, enfoque no lucrativo o el non-profit. Rasgo 1. ¿Qué necesidades tenemos nosotros en cuanto al mejoramiento de nuestra imagen para poder tener este proceso de captación? ¿O qué es lo primero de lo que nosotros tenemos que ser conscientes? Y que por eso les estaba preguntando acerca de Ministerios de Amor. Tenemos por un lado, nosotros tenemos necesidad de movilizar recursos voluntarios, tiene que ver con el trabajo voluntario y la donación. Integrar a un equipo específico para que puede ser desde la activación, realización de actividades artísticas, educativas, culturales, deportivas, acciones de mantenimiento, sostenimiento de un espacio, o bien aspectos de donación, aportar en recurso o eventualmente una persona o institución o empresa que esté interesada en mis actividades pueda aportar continuamente. Y el segundo rasgo, la obligación de no distribuir entre sus propietarios, miembros y directivos las posibles plusvalías o beneficios generados, que tendría que ver con el segundo aspecto o elemento, porque hay también problemas de credibilidad en cuanto al desarrollo de las organizaciones. Voy a aterrizar en este momento un ejemplo de cultura. ¿Alguien conoce aquí el Foro Shakespeare? ¿Alguien sabe su existencia? ¿No? Bueno, Foro Shakespeare, ¿qué es lo que pasa con el Foro Shakespeare? Foro Shakespeare está ubicado en la calle de Zamora, muy cerca de Metro Chapultepec. Es un teatro que tendrá más de 10 años, podríamos decir un poco, ¿no? Los directivos de este espacio rentan ese inmueble en el cual hay entre 4 y 5 espacios teatrales. Hay un foro grande, foros pequeños, ¿cierto? Tiene una cafetería muy mona, ¿no? Y la comunidad artística pues todo el tiempo está buscando que la programen ahí. Hay una afluencia de público. Este espacio tuvo un patrocinio durante mucho tiempo, un par de años, de Coca-Cola, Defensa México. Coca-Cola estaba invirtiendo una cantidad económica, ¿no?, durante cierto tiempo para el desarrollo y mantenimiento del espacio. Ahora bien, hace un año el dueño del inmueble le ha pedido a esta organización que lo desaloje. Al pedirle que lo desaloje, el teatro va a tener que cerrar. La organización lo que hace es acudir a distintas instancias. El gobierno le asigna un nuevo predio para que se construya un nuevo teatro y la comunidad, en este caso, que es Colonia Condesa, Roma, sobre Benjamín Franklin, o la comunidad de esa Roma Condesa, la comunidad que se entera de que el gobierno ha dado este espacio para que construyan el nuevo Foro Shakespeare, lo rechaza. Se opone de tal manera a que se cancela la nueva construcción de este espacio. Junto con eso, la comunidad artística que durante muchos años hemos tenido la oportunidad o el beneficio de presentarnos ahí, no asume una postura de defensa o de protección ni ante la organización ni ante el espacio.
¿Esto por qué podría ser? Tendría que ver con dos aspectos esenciales, pero en este caso creo que sería el segundo, la obligación de no distribuir entre sus propietarios las posibles plusvalías o beneficios generados. ¿Qué imagen proyecta el directivo de esta organización? ¿Cierto? Cuando el beneficiario de esa organización tiene una percepción negativa en cuanto al directivo, la gente no va a fidelizar. ¿A qué es a lo que quiero llegar? La comunidad artística en este caso lo que expone es, ¿yo por qué voy a defender un espacio donde me cobran 12,000 pesos de renta para presentarme? ¿Yo por qué voy a apoyar a que se salve este teatro, se declare patrimonio cultural cuando estoy viendo el logotipo de Coca-Cola? Que no, pues aquí está Coca-Cola, aquí hay dinero. ¿Cómo se maneja todo eso? ¿Perdón? Porque no saben cómo se maneja todo lo de la fundación. Estamos hablando de una cuestión de imagen, nada más de imagen, no una cuestión ahorita en el aspecto administrativo. Pero ¿no? para que una organización, digo, lo que yo tengo conocimiento, sea sustentable, por ejemplo, el que está de director, según la ley del ISR, puede recibir su como nómina o algo así, pero pues, si los beneficiarios no tienen idea de cómo funcionan los impuestos, no. Efectivamente, y volvemos al aspecto de la transparencia, ¿no? Como no son claros los mecanismos, ¿no?, de uso de los recursos, como no es un manejo público, como no hay un reporte de utilidades en cuanto a cuánta gente hemos beneficiado, a cuántas personas hemos llegado, la vida de cuántos niños hemos cambiado, ¿no? Hay muchos aspectos de carácter de comunicación que no son explícitos y que vamos a revisar más adelante como campañas de carácter procedimental. Lo importante que es develar el cómo se hacen las cosas al interior de esta organización. Porque luego ya realmente lo que sucede es que la donación no llega porque yo no conozco el proceso. Y por otro lado, la imagen o la percepción que yo tengo muchas veces es de una cuestión de carácter asistencial. Y aquí también entra otro aspecto importante que tendría que ver con la implicación psicológica del hecho de pedir. No es lo mismo pedir para mí que pedir para alguien más. Volviendo a este ejemplo, ¿yo por qué tendría que poner mi dinero para que la señora tenga un teatro propio? ¿No? Más allá del aspecto administrativo, que es importante, de lo que hablo es una cuestión de carácter de comunicación, ¿sí? Y ahí es en donde nos vamos a centrar a lo largo de este contenido. A ver, vamos a continuar. Decía entonces, el segundo aspecto, la obligación de no distribuir entre sus propietarios las posibles plusvalías o beneficios generados. Esto ya a nivel administrativo opera de manera distinta. ¿Conocen el Real Club España o el Club Montañés o el Club Asturiano, cierto? Todas estas asociaciones civiles que durante varios años han agrupado a la comunidad española que llegó a México, a los hijos, a los descendientes, y luego ya otro tipo de personas se han integrado a este tipo de asociaciones civiles. Están configuradas bajo esta figura. Ya lo que sucede a nivel administrativo interno es otra realidad. Sin embargo, por ejemplo, yo en mi experiencia tuve la oportunidad de trabajar con el Real Club España. Una de las acciones que hacen es colaborar con la Junta de Asistencia de Covadonga, que a su vez distribuye recursos para el Hospital Español, ¿no? Entonces hay una cuestión de carácter de transparencia y de beneficio. Ya administrativa a nivel interno, como se maneje, es otra cosa. Repito, aquí de lo que hay que ser claro es la imagen que a nivel externo tiene el posible donante o colaborador. Es ahí en donde tenemos que centrarnos y por donde vamos a seguir con el contenido. Dice aquí, marketing social trata de transmitir una determinada idea que normalmente supone la modificación de actitudes, opiniones o comportamientos. Este es un concepto de Kotler, ¿no? Es uno de los buenazos del marketing y luego ya tiene bastante bibliografía en la que pueden ahondar. Y dicen, este tipo de marketing se intercambian bienes que no tienen un valor monetario. ¿De qué estamos hablando aquí en este sentido? De cómo nosotros al momento de comunicarnos al exterior, lo que estamos buscando es modificar una actitud o una opinión.
respecto a una problemática determinada. ¿Cuál es la problemática que yo exponía? Va a dejar de existir un teatro y por lo tanto va a dejar de existir una gran cantidad de beneficiarios, artistas que se pueden presentar ahí, público que puede consumir un espectáculo cultural. Si lo traducimos al ámbito de la lectura, entonces, ¿qué es lo que yo quiero comunicar en cuanto, si lo comunicamos desde IBI México como proyecto de lectura? Que la gente lea. Por primera vez en México en mucho tiempo la gente está leyendo. El problema es lo que lee, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo de conexión promedio en México es de 8 horas, en la Ciudad de México es de 8 horas al día. El consumo promedio mensual de internet oscila de entre los 2 gigas a los 5 gigas. La inversión económica que una persona en este momento está haciendo por un equipo de alta gama como el que tengo yo aquí es alrededor de $100, ¿no? O sea, la gente está desembolsando al mes 1,600 o 1,800 pesos a 24 meses sin intereses. Eso sí, con la sonrisa bien chueca, ¿no? Pero tiene iPhone 7, ¿cierto? Hablamos de que la gente está dispuesta, la gente está dispuesta a invertir. ¿En dónde está la gente invirtiendo? ¿Cuánto tiempo está conectada? Y entonces, ¿qué pasa? La gente está leyendo, ¿no? El tema es, ¿qué es lo que está leyendo? ¿Qué necesito yo comunicar en cuanto a esta organización con la que colaboramos? Lo que la gente opina acerca de la lectura, ¿no? Y así sucesivamente de manera aplicable para cada uno de los ámbitos en los que ustedes están desarrollando. Dice acá, persigue la aceptación de idea o comportamientos sociales. Y otro de los aspectos esenciales y que tendría que ver con el desarrollo institucional. No se basa en asociaciones u organizaciones, sino en programas específicos que persiguen modificar las actitudes, costumbres y comportamientos del público objetivo que resultan perjudiciales para los mismos. Se basa en programas específicos. Entonces, a ver, voy a regresar aquí. Dice programas específicos. ¿Cuál es uno de los principales problemas en cuanto al desarrollo institucional de las organizaciones? La gente lo que hace, se constituye, ¿no? Porque supo, se enteró, porque consiguió un diputado que le iba a echar la mano para bajar la lana, echan a andar el proyecto, se acaban el dinero y entonces después tienen a la cantidad de población afectada ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y eso se traduce por tengo adolescentes en situación de riesgo o tengo niños a los que hay que darles educación. El mes pasado vino una chica que había sido beneficiaria de Cámara de Diputados y había puesto una orquesta como la Orquesta Sinfónica Azteca, ¿no? Esto que le compra instrumentos a los niños, les daba clases de música y el asunto era que ella tenía los salones que le prestaban, tenía los instrumentos, pero no tenía dinero para pagar los honorarios de los maestros. Y eso entonces, eso tradúcelo en, pues es que la gente ya está esperándonos en el hospital para que les llevemos el pan y el café en la noche. O pues ya la gente sabe que nosotros llegamos los últimos viernes de cada mes con las pacas de ropa para... Es decir, detonan de alguna manera el proyecto, lo echan a andar, pero no hay una sistematización, no hay una estructura programática. ¿De qué estamos hablando acá? Dice, no se basa en asociaciones u organizaciones, sino en programas específicos que persiguen modificar actitudes, costumbres y comportamientos del público objetivo que le resultan perjudiciales para los mismos. Vamos a revisar a continuación la estructura programática de IBI México, que creo que puede ser bastante enriquecedor en el sentido de cómo sistematizas los contenidos acorde a los distintos públicos que tú estás atendiendo. Y porque eventualmente cuando nosotros hablamos de donación o de financiamiento en cuanto a sociedad civil, lo que vamos a buscar financiar nosotros va a ser programas, ¿cierto? Tenemos aquí, por ejemplo, en el caso de IBI México, hay un programa que ha sido bastante exitoso, que es el programa del Bunco. Son estas pequeñas salas de lectura. Actualmente existen 72 buncos en la República Mexicana. El programa cuenta con distintos sponsors. Uno de ellos es Gandhi, por ejemplo, ¿no?
Tú podrías decir, bueno, es que sector educación, y quizá eso puede ser que sea como mucho más redituable que la necesidad que yo estoy atendiendo. Sin embargo, aquí dejemos de pensarlo en términos de carácter educativo y de lectura y pensemos más bien en la estructura. Ajá, que realmente lo que la organización hace es hablarnos de una estructura programática. Aquí tenemos un problema con este sitio web porque no es ¿cómo se llama? Responsivo, adaptativo. Entonces, ahí atrás de la pantalla negra donde dice historia, en la parte de abajo debe de aparecer la estructura programática. Pero si no, yo creo que lo que podemos hacer para que sea un poquito más didáctico y rápido, podemos ver el video institucional. La verdad, vivo leyendo. La lectura es una forma de fortalecer el espíritu, de tomar nuevas decisiones. Una puerta, una fuga. pues mi manera de acercarme a las personas. Viaje. Para mí es viajar la lectura. Ay, es que cómo decirlo es inexplicable. IBI México Aler es una asociación civil mexicana en la que concebimos a la lectura como una estrategia de desarrollo personal y de transformación social. Jamás en mi vida había escuchado algo de eso, así que vine a averiguar de qué se trataba. Había mucha inquietud por algunas personas de la escuela de traer a sus hijos y a sus hijas. IBI tiene un encanto y es que posee a los lectores. Mamá dicen que es muy padre, mamá dicen que cuentan cuentos muy interesantes. En IBI México buscamos contagiar a las personas con el gusto por la lectura, para que así se aficionen a ella a lo largo de toda su vida. Los abuelos lectores somos un grupo de personas de la tercera edad que nos dedicamos a aprender a leer con el ritmo, entonación a las personas que nos escuchan. El programa de inclusión de IBI México busca hacer accesible todo nuestro acervo a niños y jóvenes con alguna discapacidad para que tengan acceso a la información, puedan ejercer sus derechos y su ciudadanía. La educación debe ser primordial para el desarrollo del país. IBI es un equipo de profesionales en la materia de la lectura infantil y juvenil. Nosotros como empresa minera somos buenos extrayendo minerales, pero necesitamos acercarnos a organizaciones como IBI para promover la lectura y otras causas sociales. A mí me ha tocado llegar a juntas de consejo en IBI y ver a los niños con esa cara, esa expresión de wow. En IBI México trabajamos y generamos alianzas con entidades gubernamentales, con instituciones culturales, sociedad civil y muchas otras personas que comparten nuestra vocación. Y gracias a la confianza y generosidad de la Fundación Alfredo Harpelú, nuestra biblioteca, la BS de IBI México, es un espacio de encuentro en donde todos los días vivimos experiencias entrañables. Aquí se pone de manifiesto nuestra razón de ser. Gracias por sumarte a nuestro trabajo, porque solo así, entre todos, podemos cambiar la vida de más personas y la nuestra también. Ven, conócenos. Entonces, bueno, actualmente IBI como tal tiene 34 años en México, ¿cierto? Y a lo que iba yo con la cuestión de la estructura programática es justamente eso, ¿no? Cómo tú pones en orden la casa, sigue sin poderse ver los programas de IBI, cómo pones tú en orden la casa, y a partir de eso podemos nosotros de manera eventual buscar el financiamiento de la estructura programática. Aquí el eje central o la línea de comunicación es la lectura. Lectura con los abuelos, lectura con la inclusión, lectura con los niños, lectura. Hay otro programa que se llama Imagina Lee, proyectos de lectura que tienen que ver con producción y comunicación digital. Hay un proceso de sistematización. ¿De qué hablamos en este sentido nosotros? De que si bien es cierto, la organización puede emprender distintas actividades, la estructura programática en términos de comunicación es lo que me va a dar la confianza o la credibilidad. De pronto muchas veces también es este tema de, bueno, pero ¿cómo puedo hacerme yo de un espacio, de una infraestructura? Gracias a la generosidad de Alfredo Harpelú de la Fundación, contamos con este espacio. Yo conocí IBI México hace unos
10 años y estaban ubicados enfrente del Parque España, ¿no? En un lugar frío, bueno, aquí también está frío, pero leve, ¿no? Y al final del día, ¿qué es lo que pasa? Que el donante o colaborador a lo que apuesta es a la estructura programática, porque también la estructura programática lo que hace es darle un proceso de sistematización a la población beneficiaria. Entonces, cualquiera que sea la actividad que tú estás desarrollando, ¿cómo le das un orden? ¿Cómo le das una estructura? Dice aquí, campaña de marketing social. Hablando ya concretamente respecto a, yo tengo resuelta mi estructura programática, ¿a quién le voy a pedir dinero? Tenemos distintas fuentes de financiamiento. Está todo el sector institucional a través de sus distintos programas de gobierno, pero luego también hay otra gran área de trabajo desaprovechada, que son las licitaciones que el gobierno hace para la contratación de servicios, sobre todo de carácter educativo. No es tanto que tú puedas o digas, claro, es que yo voy a dar cursos de lectura o de voz alta, sino más bien en el sentido educativo, qué es lo que yo necesito aprender respecto a la actividad que tú estás desarrollando como organización no gubernamental. Si a lo mejor aquí hablamos de que hay alguna organización que trabaja en temas de salud, ¿qué es todo lo que yo tengo que aprender de mi alimentación para que eventualmente no tenga diabetes u obesidad? No nos vayamos hasta allá. ¿Qué es todo lo que yo eventualmente tengo que aprender para tener una condición física sana? ¿Cierto? Si a lo mejor hablamos de una cuestión que se va al aspecto cultural, pues bueno, ¿de qué manera la educación artística contribuye al desarrollo de mis posibilidades o aptitudes o capacidades? ¿Va quedando claro? Está el tercer sector. A nivel de organizaciones no gubernamentales hay grandes posibilidades de financiamiento. No sé, hace 2 semanas nosotros pedimos apoyo al Fondo Canadá. El viernes de la semana pasada cerró la convocatoria del premio FedEx, por ejemplo, que estaban ofertando 80,000 pesos. ¿Qué más hemos tenido? Por ejemplo, este año también presentamos la convocatoria para ONU Mujeres. Hay financiamiento internacional de pronto al cual las mismas organizaciones no acceden porque no lo conocen o por el simple hecho de que no leen inglés. Ya no digamos que lo hablan, sino que no lo saben leer. Entonces, la falta de pronto de una conciencia en términos de alguien que específicamente esté como responsable de esa actividad puede contribuir en mucho. Les voy a dar una fuente de información que es la CEGIP. La mayoría de ustedes no trabajan en ámbito cultura o educación, pero creo que puede ser importante en el sentido de que las actividades que ustedes están desarrollando pueden ser comunicadas a través de proyectos de carácter educativo o cultural. La cultura o la educación es un medio de comunicación para que ustedes puedan hablar acerca de las necesidades que tienen como tercer sector, ¿cierto? O sea, per se la cultura lo es. La CEGIP, que es la Secretaría General Iberoamericana, cuenta actualmente con 13 programas de financiamiento. Lo voy a poner aquí en rojo por si no se alcanza a ver más allá. CEGIP, ¿no? Secretaría General Iberoamericana. Hay desde Iberrutas, Iberbibliotecas, Iberescena, Iberviva Cultura Comunitaria, son distintos, todo empieza con Iber. Y es Secretaría General Iberoamericana. Es un programa internacional financiado por distintos jefes de Estado. Es un mix en donde el sector institución pone, ¿no? Acumula dinero en grandes bolsas y eso se distribuye a nivel Iberoamérica, ¿cierto? ¿Quién lo concentra? La CEGIP, que es una organización no gubernamental. O sea, recoge el dinero de los gobiernos y luego lo distribuye a nivel interno. Si entran ustedes a la página de Naciones Unidas, van a encontrar las convocatorias en donde pueden acceder a los programas de financiamiento. ¿Cuál es de pronto el principal problema? Que la organización debe de contar con asociación civil o sociedad civil, licencia CLUNY, licencia de donataria autorizada, estados financieros de por lo menos los últimos 3 años, debe de participar con un monto de coinversión para el desarrollo del proyecto en especie. Entonces son muchas cuestiones de pronto de carácter institucional que hacen falta a nivel interno, pero esta es una gran posibilidad. El mes de junio vamos a estar hablando de financiamiento internacional y bueno, les invito a que no se pierdan la conferencia.
El sector empresa, a través de los distintos programas de responsabilidad social empresarial, en donde la principal fuente de información va a ser el Centro Mexicano para la Filantropía. Vamos a entrar aquí a la página de CEMEFI, y en la página de CEMEFI vamos a encontrar la información relativa tanto a las organizaciones que forman parte actualmente o que están afiliadas como asociación civil, ¿cierto?, como también información relativa a fondos. En el caso de CEMEFI, les invito a que profundicen aquí, ¿no? Vinculado a proyectos de las OSCs, y voy a esperar porque se me fue el display. Esta, plataforma de inversión social, PLADIS. La plataforma de inversión social es una herramienta creada por el Centro Mexicano para la Filantropía para el financiamiento de actividades de tu organización no gubernamental. ¿Qué es lo que hace la plataforma? CEMEFI, no olvidemos, es quien otorga el distintivo de socialmente responsable, ¿vale? Lo que tú haces es, como organización, sistematizar todos tus procesos y cargas el proyecto en la plataforma. La plataforma lo que te va a hacer es el relacionamiento con la empresa. Te va a ahorrar el cabildeo, ¿vale? O sea, de que tienes que estar como, oiga, recíbame, oiga, es que sí tengo la licencia. ¿Qué es como requisito indispensable? La acreditación en institucionalidad y transparencia. Vamos a ir a otro portal, ¿no? Dice ahí que es la ATI, y déjenme ver dónde están los requisitos. Y aquí están todos los requisitos que debe contar una organización, ¿cierto? Son aspectos de pronto generales que pasamos de largo. O sea, tú lo que sabes es, quiero ir a rescatar el mundo, ¿no? Está bueno, ¿no? Pero el problema es que no te rescatas a ti mismo primero, ¿no? Y no rescatas a la organización. ¿Cuáles son las bases? ¿No? Es como el aeropuerto que le meten tezontle y se hunde, ¿no? Está bárbaro, ¿no? Lo de la obra faraónica, dice López, ¿no? Del nuevo aeropuerto. Entonces, a ver, ¿qué implica esta obra faraónica para que nosotros descarguemos el recurso de la plataforma? Debemos contar con autorización de la Secretaría de Hacienda como donataria autorizada. Misión, visión y objetivos institucionales, informe anual de resultados y ejercicio de recursos, consejo directivo o patronato diferente al equipo profesional. Dentro de los procesos de conformación de sociedad civil, de pronto no existe incluso la conciencia de que debe existir este órgano. ¿Y cuál es la función de este órgano? Validar que el recurso que yo estoy pidiendo se va a utilizar de manera correcta. Ahí es en donde nosotros estamos atendiendo el reto de la transparencia. Un ejemplo por excelencia que yo les puedo dar en el caso de cultura, que es en donde se centra nuestro principal campo de acción, ¿no? Aunque bueno, tenemos interés de colaborar con ustedes en todos los ámbitos, es la NANA, Fábrica de Creación e Innovación, este proyecto de una excelente gestora cultural, Lucina Jiménez, ¿vale? Y por ejemplo te vas acá donde está, ¿quiénes somos? Para ella es el consejo consultivo, que sería como estas relaciones públicas que se dedican a trabajar en aspecto de credibilidad, de transparencia. Todos conocemos aquí a alguien que cuando lo vemos nos cae mal de primera vez, ¿no? Y peor si es el director. Exacto. Y el tema es que lo peor es que si ese es el director o el líder de la organización. Porque hablamos del desarrollo de competencias de inteligencia interpersonal, la habilidad para ser empático y para poder negociar y obtener del otro lo que yo deseo en términos de desarrollo de la organización. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Bueno, que Lucina Jiménez, como una excelente gestora cultural, ha integrado este consejo consultivo honorario, ¿no? Que participa, por supuesto, de distintas actividades o campañas. Entonces tenemos desde nombres a lo mejor como, podríamos decir, más conocidos como Lila Downs, ¿no? Como Horacio Franco, pero luego también tienes a Francisco Toledo,
que de pronto, bueno, te pueden, en términos de la credibilidad de la organización, dar justamente un mejoramiento en cuanto a la imagen, ¿no? Para el desarrollo institucional y la transparencia de los recursos. Entonces, más allá de que veamos sus habilidades de relación pública, lo que estamos hablando es que es un requisito, ¿cierto? O sea, eso tiene que existir, la herramienta existe. El tema es dónde están como todos estos puntos con los que yo cumplo para poder. Ahora, evidentemente, voy a poder integrar a un consejo consultivo, consejo directivo, en la manera en la que yo tenga resuelta mi línea de comunicación interna. Ahorita vamos a llegar a eso. En la medida en la que yo tengo la estructura programática y mi línea de comunicación es clara al exterior, va a ser más posible captar al donante o tener al colaborador. De otra manera, con lo que el posible donante se va a quedar es con, pues es problema, ya hay que ayudarlos, y entonces pues sí hay que 5 pesos y el que sigue, ¿cierto? Voluntarios colaborando en los programas. En términos de implicación de personas, el mes pasado estuvimos hablando de cómo diseñar un programa exitoso de voluntariado para mi organización y hacíamos mucho énfasis en la estructura del ciclo de vida del donante. El donante o el voluntario, ¿con qué va a empatizar? Con las causas de la organización. ¿Por qué va a empatizar? Porque la línea de comunicación es clara, es explícita. Hay un rumbo hacia donde la organización, un rumbo claro y explícito hacia donde la organización se dirige. Órganos de gobierno activos, personal profesional contratado en nómina, que quizá este sería como el requisito más complicado, más de 3 años de operación, ¿no? Entonces es como que estamos que nos constituimos, pero pues luego ya, pero pues que no, yo tengo la ACE que me presta el recibo, ¿no? O sea, hay como un problema también ahí. Sostenibilidad, y para denotar la sostenibilidad, copia de los estados financieros. ¿Y esto en qué se traduce? En la cuenta de la asociación civil en el banco, con sus respectivos 280 pesos masiva que te cobran por el manejo de la cuenta, pero efectivamente verificar que está entrando recurso a la organización. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que al final del día vamos a lo contrario. Durante estos 10 años que nosotros tenemos como agencia, llega la gente, Miguel, es que este proyecto es increíble, ¿no? O sea, es súper facilísimo conseguir donantes. Entonces yo digo, bueno, o sea, si es súper facilísimo, como que ¿para qué me estás contando que es fácil o que así de manera sencilla vas a conseguir un patrocinio? No es fácil. Entonces a lo que queremos llegar en términos de este aspecto de sostenibilidad, de pronto, dentro del proceso de cabildeo y dentro del proceso de consecución del fondo, hay una cuestión de posicionamiento de la organización y de clarificación de la organización de manera muy concreta. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿De qué manera nos está hablando? Preguntaba yo hace rato si nos visitaba aquí alguien de Ministerios de Amor. ¿Qué fue el mes pasado? No es cierto, el año pasado estuvimos dando otra conferencia acá y yo visité las instalaciones de Ministerios de Amor que están aquí a escasas cuadras. Llegué, ellos estaban pues haciendo la oración de la mañana, ¿no? Y luego vino las 2 y luego hicieron el Angelus, ¿no? Y o sea, hay una cultura organizacional con que les da identidad. Pero el punto es que una de las directivas estaba como muy molesta conmigo porque me pusieron el video institucional, ¿no? Entonces, después de que yo vi el video institucional, le dije, es que yo me quiero dar un tiro, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí el video me deprimió, ¿no? Era una campaña de comunicación que estaba dirigida a un sector de población que en este momento ya no es económicamente activo. Estábamos hablando hace rato del 85, ¿cierto? ¿Cuál era el modelo tradicional de familia en México en el 85? Mamá, papá y 3 hijos o 5 hijos, ¿cierto? ¿Cuál es el modelo de familia tradicional en México en este momento? Bueno, ajá, ¿no? Y no, ¿qué? Double. Ajá, ¿no? Doble ingreso, doble ingreso sin hijos, ¿no? Y mejor si no te ha corrido de tu casa tu mamá, ¿no? Además, ¿no?
Y un poco a lo que yo iba con el tema de la línea de comunicación, déjenme ver dónde está, que sale la fundadora, no, Mami Ceci, que es la fundadora. Le voy a quitar el audio. Y no hablo aquí tanto como de la calidad de la producción audiovisual, porque aquí el tema no es la calidad de la producción audiovisual. El problema tiene, déjenme ver cuál es, porque el que me pusieron, porque además así trae una música súper deprimente. La verdad es que la labor de la fundadora, vamos, es bastante reconocida, pero aquí no estoy hablando de su desempeño de ella como directora o líder de la organización. Estoy hablando de un aspecto de comunicación. ¿Sí queda claro? Ajá. De cómo está dicho. Y vamos a ver si encuentro el video. Y vamos a hacer ahorita el comparativo en cuanto a estos aspectos de comunicación. Y aquí está, mira, el institucional. Vamos a ver solamente un fragmento. En esta casa somos 37 hermanos. Somos 17 hermanas y 20 hermanos. Criamos. Pero apenas de 6 años. ¿Estás tomando? El amor es la palabra más usada y menos entendida. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Y es un compromiso que uno toma. Tenemos 7 casas. Nuestro número es alrededor de 400 niños. La visión de Ministerios de Amor es poder impactar la vida de estos niños para que verdaderamente puedan integrarse a una sociedad como gente de bien. Y entonces ahí entra un piano. Y de pronto podría ser incluso como la reflexión aquí de, bueno, Miguel, ya que avance el video, que siga la conferencia, ¿o qué? ¿Por qué? ¿Cómo era el periodo de atención en el 85 en México? ¿Quién vio la trilogía de las Marías? Nadie se atreve a levantar la mano, ¿no? A ver, de aquí like si alguien vio la trilogía de las Marías. ¿Qué? ¿Cuáles Marías? O sea, obviamente y Marimar, ¿no? A ver, hablamos aquí de sociedad económicamente activa, la que puede darte el dinero que necesitas, ¿no? Y Ciudad de México es el contexto desde el cual estamos compartiendo en este momento. ¿Cuál era el periodo de atención de una persona en el 85, en el 90? Era larguísimo. ¿Por qué? Porque yo crecí, ¿no? O sea, me dejaban con mi tía o me dejaban con mi abuela y pues, o sea, empezaba desde casos de la vida real hasta la barra de los... Ajá, hasta las noticias con hasta con 24 horas, ¿no? ¿No? Pero a lo que voy es, ¿cuál era el periodo de atención en ese momento? Los bloques de telenovela eran de 3 a 4 minutos. Es un periodo de atención bastante largo. ¿Cuál es el periodo de atención en este momento de una persona? De 3 a 4 segundos. Tú tomas el teléfono y lo que haces es esto, ¿no? Ahora estoy concluyendo un diplomado en comercio electrónico en el TEC de Monterrey. El año pasado hice otro en comunicación digital y social media. Y el maestro nos hacía mucho énfasis en esto. O sea, tú piensas que por la generación a la que perteneces... buen camino. Segundo martes de cada mes. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Chao. Entonces les decía que nos hacía mucho énfasis en el periodo de atención que tiene una persona, que pasa de 3 a 4 minutos a 3 a 4 segundos, porque tú lo que estás haciendo con el dedo es scrollear. Me pone el video, entra la voz de la fundadora, ¿cierto? Y luego el piano. ¿Qué piensas, Miguel? Y yo me quiero dar un tiro. O sea, no me motiva, al contrario, me deprime. Y también de pronto el asunto es, oye, es que nosotros como Ministerios de Amor estamos en este momento en una crisis de donantes. ¿Por qué? ¿Por qué ellos están en una crisis de donantes? Porque sus donantes están muriendo.
Ajá. Es como lo que pasa ahorita con Fundación Televisa. Fundación Televisa y Apadrina un Niño, Fundación Televisa y Kilo de Ayuda, ¿no? Estas campañas de comunicación van a la baja porque insisten en hablarle a una sociedad que ya no existe, ¿no? O sea, mi papá, mi mamá, todavía hace 10 años, pues, ni pensar en un smartphone, ¿no? Mi papá apenas aprendió hace unos 3 meses a usar WhatsApp, ¿no? Mi papá tiene 59 años, ¿cierto? O sea, como que esa generación está ya dando el salto, ¿no? Hay como abuelos que fueron más visionarios, ¿no? Y se integraron rápido, pero también hay mucha población que todavía no termina de migrar, pero en cuanto migra es exactamente este asunto de la inmediatez, ¿sabes? O sea, ya cuando le agarra la onda al WhatsApp y es esto, ¿no? De ¿y por qué no me contestas? ¿No? O sea, porque espera que le conteste como si me marcara, ¿no? Entonces se enoja y no me contestas y es como, pero ya te escribí, te llega, ¿por qué no me contestas? ¿Qué pasa? Hiperconexión, vamos rápido. Bueno, tienes este video que está hecho con toda la mejor intención y, perdón, voy a repetir el ejemplo de la conferencia del mes pasado. Y tienes She doesn't even smell that bad, really. No, I'll grab your bag. Okay. Qué dicha, ¿no? Yo quiero. Entonces es alucinante. Aquí está el audio para que siga corriendo atrás, ¿no? Estuve en octubre en Costa Rica, ¿no? Que siento, mando saludos a Lady Natalia. Y andaba yo ahí, ¿no? Y me dijeron que existía esto y pues hay que ir a ver el paraíso de los perros, ¿no? Entonces, pues en lugar de andarte para Guanacaste, pues ahora le vamos al territorio de los perros, ¿no? Y sí, es una cosa ahí maravillosa donde hay cientos de perros y hay un río, te puedes meter a bañar con el perro y indudablemente terminas donando, ¿no? y llegan, vean nada más, ¿no? O sea, ¿cuál Kimba, ¿no? O sea... ¿Cuál Simba y Rey León, ¿no? Están ahí como los perros corriendo. No es un gran video, no es la gran producción audiovisual, ¿no? Pero vamos, es como muy claro respecto a quién le habla, ¿no? Y algo como muy sencillo realmente. Esto de pronto también, por ejemplo, marcó una diferencia de por qué, decía yo también desde la conferencia pasada, donar para el refugio de los perros y no para el de las personas, ¿no? Yo les decía que hay una chica que yo todavía me la sigo encontrando, no sé si alguien utiliza esta estación del Metrobús, pero yo lo utilizo, y la chica se pone en las noches ahí, ¿no? Hoy muy seguramente cuando en la noche pase por ahí va a estar ahí, porque desde que tembló en septiembre, la chica tiene montado un refugio de perros, ¿no? Y entonces ella hizo el albergue para los perros de la Roma Condesa y junta dinero para las croquetas de los perros que quedaron damnificadas por el temblor, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué la gente sí donaría para perros y no donaría para café y atole, para café y pan de los familiares que están esperando a su enfermo afuera del Hospital General, ¿no? Y un poco de pronto la cuestión no tiene que ver con respecto a qué es más válido, ¿no? O sea, puede ser igual de válido los perros porque atiendes un problema de salud, ¿no? A lo otro, ¿no? Entonces, bueno, no, pero como por qué comparar un perro con un enfermo. A lo que quiero llegar es cómo lo está comunicando. ¿Qué nivel de sensibilidad? Por eso cuando yo mostraba las diapositivas que estaban atrás, hablábamos de esto, cambio cognitivo.
proporciona nueva información a las personas y entramos ahí con la campaña procedimental. Si de alguna manera en la línea de comunicación de la organización a mí me queda claro qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo, voy a tener una mayor sensibilidad y disposición para el proceso de donación. Cambio en la acción. Busca persuadir a un número máximo de individuos a que realicen un acto o práctica específica en un tiempo dado, que es en donde ya entra el call to action. Y el cambio de conducta supone no solo informar a la audiencia objetivo, sino conseguir que ésta se comprometa a un acto concreto como votar o vacunarse. Y el último, aquí este aspecto importante, es que va a requerir un incentivo. Volviendo a la definición básica del marketing, ¿qué sería marketing o qué es marketing? Colocar el producto o el servicio en la mano del consumidor. ¿Qué le estás vendiendo aquí? A ver, con nuestras organizaciones, ¿qué estamos vendiendo? Que nosotros estamos vendiendo algo. Tú concibes la organización para apoyar, pero realmente tú estás vendiendo algo. ¿Qué es lo que estás vendiendo como organización? Llámese educativa, cultural, deportiva, tecnológica, científica, asistencial, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estamos vendiendo? ¿O qué podrías vender? Yo creo que una de las cosas que nosotros vendemos es la posibilidad de que sea diferente. Cuando ayuda esto puede ser diferente. Pero en cierto sentido no es un producto físico. ¿Cierto? O sea, puede ser que derivado de la donación el individuo se lleve un tiquete, una tacita, una pluma, ¿cierto? Pero ¿qué estás vendiendo? ¿Qué es lo que estamos vendiendo? Y a lo que voy es, si tú lo que esperas, esto lo decían en el congreso de fundraising, ¿no? Si tú quieres dinero, necesitas tener dinero. Tienes que invertir dinero para traer el dinero. ¿Y en qué inviertes? En tu línea de comunicación. En que la gente sepa que esto existe, en tus mecanismos de transparencia. Realmente la habilidad de este asunto tiene que ver con vender aire. Vender ese beneficio. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro nosotros por principio de cuentas? Hay un cambio cognitivo. Por eso es una campaña de carácter procedimental. Acierto del video de Ministerios de Amor. Empieza diciéndome, son 7 casas, son 400 niños, aquí los niños viven y se pueden ir por voluntad propia. Ahí hay un aspecto positivo, porque se enfoca en la línea cognitiva. El problema es cómo me lo está diciendo. El problema incluso es que ella me lo esté diciendo, ¿no? En términos de comunicación. Yo entré a las oficinas y vi a 2 chavos y, oye, ¿quiénes son ellos? Ah, son los hijos de Mami Ceci. Y bueno, ¿y por qué ellos no están en la campaña? No, pues porque tienen otras ocupaciones, ¿no? Y así de, bueno, pero pues no son como mal encarados, al contrario, ¿no? Se ven muy bien los chavos, ¿no? Podrían participar de la campaña de posicionamiento de la organización, es lo que se le conoce como rebranding, ¿no? En términos de mercadotecnia. Cambio en la acción. Busca persuadir un número máximo de individuos a que realice un acto o práctica específica en un tiempo dado. Vamos a revisar a continuación otro ejemplo de otra campaña que ha atendido todos estos aspectos de comunicación, ¿vale? Y finalmente decíamos cambio de conducta en donde se requiere un incentivo. Y que esto probablemente es lo más complicado. Cambiar o modificar la conducta, no hablamos aquí del beneficiario, sino del posible donante o de quien va a consumir el producto o el servicio, o de ese donante que eventualmente puede ser un beneficiario de la organización. Y luego cómo eso se reporta en términos de beneficio. Vamos nosotros a través del programa Bunco de IBI México, que las colaboraciones que les mencionaba. Hay una colaboración en este momento de un centro cultural comunitario en Guadalajara, donde se va a poner uno. Hay otro en Querétaro, ¿no? Que hoy por la tarde viene la chica a la conferencia. Y entonces, ¿de qué hablamos ahí? ¿No? Es proyecto de lectura. Hay una serie de los niños toman cursos de diferentes artes y de lectura y de regularización, etcétera. Y en este ámbito, en este espacio, es en donde se van a instalar estas salas de lectura.
buscas de alguna manera modificar la conducta tanto del beneficiario como del donante. A ver, vamos a profundizar un poco más. Cambio de valores. Percibe la alteración de creencias o valores profundamente sentidos. La alteración de cualquier valor crea tensión, el cual muchas veces es difícil de superar con una sola campaña de marketing social. ¿Hacia dónde tienen que estar orientados nuestros esfuerzos de comunicación? Hacia modificar la conducta de la persona a partir de un aspecto procedimental. ¿Otra vez? Si yo te informo en qué consiste lo que yo hago, tú lo vas a poder entender. Y a partir de eso hay una posibilidad de modificar la conducta ante esa situación. Volvemos al ejemplo de los perros. ¿Por qué la gente sí donaría para los perros y no donaría para los personas que toman café y pan en el hospital general a las 4 de la mañana? ¿Por qué sí donaría? ¿Por qué la gente de mi edad dona? ¿Por qué es pet lover? Yo, por ejemplo, soy pet lover. ¿Por qué la gente de mi edad es pet lover y no hace otra serie de cosas para las que tenemos más energía? Porque no lo entendemos, porque no lo comprendemos, ¿cierto? Yo, 10 años de mi vida me la pasé en la zona de hospitales de Tlalpan y conozco perfectamente el ámbito, ¿no? O sea, recorrí toda la zona de hospitales hasta el psiquiátrico, ¿no? Y es una cosa como bien compleja, ¿no? Pero el tema tiene que ver con que la mayoría de la gente, ¿no? vino la persona el mes pasado, ¿no? Y decía, es que nosotros hacemos eso en nutrición. Les llevamos de comer a las personas que están viviendo en la sala, en la parte de afuera ahí en Tlalpan, que están viviendo esperando a que su enfermo salga, ¿no? Y era como un tema de, me parece una causa súper noble, ¿no? A la que yo apoyaría, pero ni siquiera sabía que existías. De entrada. O sea, sabemos que el Hospital La Raza ha taponeado, ¿no? Ha taponeado las fracturas después del temblor. No sé si lo vieron, ¿no? Que es así, se partieron los muros y entonces ellos nada más rellenaron con cemento, ¿no? Ya le pintaron y para de contar, el edificio no se va a caer. Sabemos que tenemos problemas en el salud sector en México. Sabemos de que, pues mi papá iba vivo y me lo devolvieron en una caja, ¿no? Cosas de ese tipo sabemos. No confiamos en nuestro sistema de salud. Bueno, hay un escándalo ahorita, ¿no? Lo que pasó, ¿no? De, oye, yo me eduqué para salvar vidas, no para matar gente. Pero luego tú también es como de, señor, fírmele aquí porque va a participar de un protocolo, ¿no? Y entonces como de, a ver, o sea, va a experimentar conmigo y si salió bien, entonces salí bien y ya no tengo hipertiroidismo, ¿no? Pero pues igual la hoja decía que iban a experimentar conmigo. A lo que quiero llegar es, no hay una cuestión de carácter procedimental, que a mí me diga qué es lo que hacen. Y un poco la invitación iba por ahí, ¿no? Si de pronto ustedes como organización comunican cuál es la infraestructura hospitalaria de la Ciudad de México, la cantidad de pacientes que se atienden en el día, la cantidad de personas que uno pasa en la sala de espera, a qué hora tienes que llegar al hospital, para quien lo haya vivido me va a entender perfectamente. No así onda que tienes que salir de tu casa a las 3 de la mañana para llegarte a formar a las 4 y entonces te atiendan hasta las 12 del día, ¿no? Porque fuiste a la ficha 36, porque el de adelante venía desde Melchor Ocampo, Estado de México, ¿no? Que llegó a formarse a las 2 de la mañana, ¿cierto? Si todos estos rasgos de carácter procedimental tú me los haces saber, me los das a conocer, ¿qué va a pasar? Hay un impacto en el aspecto cognitivo, ya sé de qué se trata. Y entonces ahora sí puede venir el call to action, pero yo tengo que entenderlo primero. ¿Qué tengo que hacer yo como organización? Informar, ¿no? Y develar todo el aspecto procedimental de la organización. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Con qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿En qué creemos? Y en eso sí que Teletón la ha sabido hacer. Porque después de que atravesó su crisis de comunicación,
en el que ya parecía que no se iba a volver a levantar nunca, ¿no? Fue en 2006 más o menos. Si ustedes ahora entran a la página de Teletón, van a ver los mecanismos de transparencia, cuánto dinero se gastan, en qué se lo gastan, cómo se lo gastan, a cuántas personas atienden, cuántos espacios, a cuántos espacios están llegando, qué tipo de población es beneficiaria. Yo tengo una sobrina, les decía, que es beneficiaria de Teletón Cancún. Entonces, el tema es que es una cuestión como de pronto contradictoria, ¿no? En el sentido de lo que yo vivo como familiar cercano a un beneficiario, ¿no? Y lo que yo pensaba antes de que mi sobrina naciera y lo que pienso ahora después de que nació. Y entonces es como este tema de ya vino el Teletón, pero entonces me odio Televisa, pero entonces mi sobrina, pero entonces, ¿sabes? Es como una cuestión de como para dónde te mueves, ¿no? Pero cuando tú como beneficiario tienes claro el beneficio, pues está padre. El asunto es que eso tiene que arrebasar más allá del beneficiario, tiene que ser público, y es en donde está la inversión, y repito, en donde lo subestimamos. Para echar a andar este programa, nosotros hicimos una investigación, y estamos en una investigación continua de organizaciones no gubernamentales para poder nosotros convocarlos, invitarlos, que conozcan y demás. Y nos enfrentamos a cuestiones desde por ejemplo, fue muy duro porque el mes pasado me encontré un testimonio de Google Search. Es una asociación civil de religiosas que atienden a mujeres, a niñas. Era una casa hogar para niñas. Y el comment, que lo voy a buscar y lo voy a rescatar, decía, Berta, ¿no? Berta, no sé qué. Berta, Fundación fulana de tal, los años más tristes y deprimentes de mi vida. O sea, la beneficiaria colocando ese comentario acerca de la asociación en donde la atendían. Y es como, wow, duro, ¿no? Pero ves desde eso hasta la página de internet no es responsiva. ¿A qué me refiero con que no es responsiva? Es decir, la quieres ver desde el celular y nada más no se puede, ¿no? IBI México tiene ese problema en su página. O sea, ¿no? Tache ahí, ¿no? Los enlaces están rotos, los teléfonos no te contestan, no existen, o te contestan y quien te contesta es la becaria, que está ahí con actitud de ya córrele porque ya quiero acabar aquí, no sé qué estoy haciendo aquí. No hay redes sociales, o en las redes sociales no hay una estrategia de comunicación efectiva, no hay una descripción de los programas, pero eso sí, tienen su sección de donantes padrísima, ¿no? Entonces es como increíble. Se vuelve algo complicado en cuanto al aspecto de comunicación de la organización, porque la organización subestima todo eso. Hay un logotipo, pero en términos de identidad del logotipo no es claro, no es consistente, no es flexible. Lo hicieron en Paint, ¿no? Y lo hizo el primo del sobrino que trabaja ahí en Chabacano, ¿no? Y vamos, un poco el tema tiene que ver con una cuestión de oye Miguel, pero pues es que, o sea, ni para la luz tenemos, ¿tú crees que voy a tener para un logotipo? El asunto es que hay otro tipo de organizaciones muy posicionadas, ¿no? Que están haciendo una inversión en marketing y que están logrando esto. O sea, el tema a lo que quiero llegar es que es posible, me explico. El asunto de pronto es cómo utilizas el recurso, cómo lo administras y en qué inviertes a nivel de la organización. Nosotros, por ejemplo, cuando levantamos el proyecto en Cancún de Fundación Yanil, empezamos desde cero, ¿no? O sea, no fue como una cosa de que mi mami dijera, pues ahí está, o sea, voy a rescatar el mundo. No, sino que más bien es el huevo Infonavit, ¿no? De mi cuñado, que la sala la convertimos en un salón de clases, pusimos un letrero de cooperación 10 pesos para que el niño venga y tome las clases, y de ahí fuimos construyendo, y entonces a través de una chamba relación pública,
con el acta constituida, fuimos y firmamos un convenio para que la UNID nos diera un prestador de servicio social que nos demandó estar pegado con el chamaco como 3 meses explicándole, mira Pedro, a ver, no, corrígelo, y hasta que tuvo el logotipo, ¿no? Y luego ese mismo monito hizo la página de internet, ¿no? Y luego, pues que una donación. Y entonces comenzaron a llegar las donaciones. Actualmente la fundación opera se llama Ciudad Natura, está en Benito Juárez, Quintana Roo. Tenemos alrededor de 80 niños, hijos de trabajadores de la zona hotelera, ¿cierto? Y pues que de pronto llega Burger King, o que llega Lala, que llega Arpura, que llega la gente de los mismos hoteles, el presidente Intercontinental, que es uno de nuestros principales donantes, ¿no? Aportan, ¿cierto? Pero todo muy acompañado también desde una línea de comunicación. Entonces ahí es en donde, podemos encontrar como esta respuesta a esta gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo obtienes el recurso y cómo obtienes el donante atendiendo a la línea de comunicación? O sea, sí es bien importante el carpetismo ilustrado, ¿no? O sea, que ya vino el Indesol, que ya vino el Injuve, que ya vino el Inmujeres, que ya la Cámara de Diputados, la chamba relación pública, ¿cierto? Pero también es muy importante esa línea de comunicación, porque al final del día es la imagen y lo que te va a permitir construir la credibilidad en torno a la organización, ¿vale? Vamos a revisar un último ejemplo de campaña. Esta campaña, espero que se escuche, porque está como un poquito bajo el audio, pero esta campaña es de una ONG internacional, probablemente la conozcan, que se llama Médicos Sin Fronteras. No sé si alguien conozca ya la campaña. En 5 minutitos nos va a quitar mucho tiempo. A ver si se escucha. De enfermedades olvidadas. Ahí está. Entonces, vamos a revisar la campaña. Digo, evidentemente, la tarea para una larga noche de insomnio y soledad, ¿no? Es que se metan a la página de Ministerios de Amor, de Médicos Sin Fronteras, revisen la página, hagan el análisis de la campaña y vean cómo está planteado toda esta línea de comunicación. A ver, viene desde ahí. 8.000 personas mueren cada día a causa de enfermedades olvidadas. Mueren por no tener acceso al diagnóstico ni al tratamiento adecuado. Millones de enfermos olvidados cuyas muertes pueden ser evitadas. En 2008 descubrimos que 6 de los 10 medicamentos más vendidos en las farmacias españolas son analgésicos para algún tipo de dolencia. Creamos un concepto, el dolor ajeno. ¿No sería genial que todos pudiéramos tomar unas pastillas que ayudaran a los que no tienen acceso a medicamentos? Nosotros las tomamos y ellos acudan. Nace la idea de producir y comercializar unas pastillas que curen el dolor ajeno. A través de su venta sensibilizaríamos a la sociedad y conseguiríamos fondos para que Médicos Sin Fronteras pudiera seguir diagnosticando y tratando a enfermos olvidados. Primer contacto con Médicos Sin Fronteras España en sus oficinas de Barcelona. Se entusiasman, se puede hacer. Queremos que nuestras pastillas se vendan exclusivamente en farmacias, como cualquier analgésico. Primeros problemas. No se puede vender como medicamento algo que no lo es. Existe una ley europea que lo prohíbe. Insistimos, cartas, viajes, la ministra ha visto cuando nos manda la carta y todo, pero delega la decisión final en cada una de las 17 comunidades autónomas. Conseguimos convencerles que todos ellos asumen el proyecto, sin excepción. Agosto de 2009, empezamos la campaña. Necesitamos un buen spot, una historia que conecte con la gente. Escribimos un guión. Lo protagoniza un abuelo, de esos que se toman muchas pastillas cada día para curarse de todo. Nuestras pastillas son un poco berlandianas. ¿Y si lo protagoniza Luis García Berlanga? La mujer de Luis se niega. Dice que los rodajes son un follón. Le escribimos una carta, 3 folios y pico. Sería maravilloso que Luis sirviera de ejemplo para mucha gente. Otra vez, acepta. Cada día, a la misma hora, comienza el ritual que pretende hacer mi local. La verde para el azúcar, la azul para la tensión, el ataque por las nubes y la blanca. Esta es la más importante, la que tomo para ayudar a los que no tienen pastillas para curarse. Le digo a mi nieto que lo que me está curando es esta pastillita y él me mira como si estuviera loco y me dice, imposible. Pero eso es lo bueno de tener años, que uno puede creer ya en lo que me dé la gana. Decidimos completar la parte audiovisual de la campaña echando mano de un montón de rostros conocidos que son socios de Médicos Sin Fronteras desde hace años. Creamos el site de la campaña, un espacio informativo y participativo en el que la gente puede enviar recetas a todos sus contactos, autodiagnosticarse para ver el grado de dolor ajeno que sufren, ver vídeos, convertirse en activistas, hacer de esto algo grande.
empezamos a producir nuestras pastillas. Tendrán seguramente. La primera producción será de 1,5 millones de unidades. Con eso veremos por algunos meses. Hasta Canal Plus hace un documental sobre nuestra campaña. Presentamos nuestra campaña en la Academia de Cine de Madrid. Somos noticia en todos los medios, prensa, radio, televisión. Fallece Luis García Berlanga. El spot que rodamos con él justo un año antes se convierte en una especie de obra póstuma. Todos los telediarios utilizan nuestra campaña para disuadir al gran cineasta. La primera semana de campaña la web recibe más de 50.000 visitas y el spot protagonizado por Berlanga se convierte en una especie de viral. La gente lo utiliza como libro de firmas para lanzar un último mensaje directo. España sufre un repentino y severo brote de dolor ajeno y la gente acude a las farmacias a por su tratamiento. En 20 días de campaña se han vendido 1,5 millones de unidades y la campaña en medios convencionales aún no ha empezado. Decidimos fabricar de manera urgente 3 millones más de cajas. Empezamos a soñar con la posibilidad de convertir nuestras pastillas en el medicamento más vendido en nuestro país y que el dolor ajeno nos duela más que nunca. Las farmacias se vuelcan con nuestro proyecto y utilizan las cajas de pastillas y la imagen de la campaña para adornar sus escaparates. La gente hace suya la campaña, cuelga vídeos en la red apoyando el proyecto, compone canciones sobre ella y las pastillas contra el dolor ajeno se convierten en un modo solidario de felicitar las navidades. Un buen número de empresas cambia el jamón ibérico por el envío masivo de pastillas a sus clientes y proveedores. 15.000 farmacias adheridas, 652.000 entradas en la web, más de 150.000 referencias en webs, blogs y foros, 472.000 vídeos vistos, 37.000 comentarios en el site. La palabra más repetida es ideal. 106.000 fans en Facebook, más de 4.000 seguidores en Twitter. 500 medios de comunicación han reproducido la campaña con una audiencia estimada de 90 millones de personas. Y lo más importante, las pastillas contra el dolor ajeno están ya entre los 10 medicamentos más vendidos en las farmacias españolas. Médicos Sin Fronteras ya ha recibido el dinero de la venta del primer 1,5 millones de cajas. Algo más de 1.300.000 euros. So that we can show this power to the people of Zimbabwe, Africa, and the whole world at large. And they say HIV is an incurable disease, but I believe that HIV is a curable disease. Las pastillas contra el dolor ajeno curan de verdad. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. Ahí está la campaña, ¿no? Les recomiendo revisar el documental, está colgado en YouTube. Y vamos, es la verdad que un ejemplo muy bueno, ¿no? En términos de cómo al tener claras estas variables en términos de comunicación podemos lograr posicionar a la organización y llegar a digamos, este proceso de captación del fondo, del voluntario o del donante. Voy por último a ponerles aquí un par de esquemitas. Tengo en la fanpage, los invito a que entren porque hay muchos materiales y videos que hablan de todo esto. Sobre todo el video de la conferencia pasada, en donde les hablé yo de dos aspectos esenciales. El primero tiene que ver con el ciclo de vida del donante, ¿no? Que lo voy a poner aquí. Tienes tú a la sociedad, creas una comunidad, de la comunidad viene la segmentación, no, perdón, es sociedad, es sociedad, segmentación, comunidad, la donación, fidelización, grandes donantes, herencias y legados. Y por otro lado tienes este, que es un funnel, comunicación. Posicionamiento. Ahí se alcanza a ver. Luego para atrás.
Ahí lo tienes, ¿no? Está bien bonita mi letra. Tienes entonces, hay sociedad, ¿no? Tenemos que tener un proceso de segmentación, a qué tipo de público nos vamos a dirigir. Aquí comenzamos a generar contenido, ¿no? Preferentemente será a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque va a ser lo menos costoso y lo más viable o fácil. Creamos una comunidad. Una vez que hemos creado una comunidad, entonces ahora sí, viene el proceso de donación. ¿Cuál es el error común? Queremos que nos donen y nos saltamos esto. No segmentamos. Sí, cualquiera es susceptible de enfermarse de cáncer, pero no a todos les va a importar esa problemática. Cualquiera podría adoptar un perro. Bueno, no. ¿Qué tal que vive en un condominio y no se lo permite? ¿Dónde está ese ser susceptible a darte un apoyo, una donación? Viene la fidelización. ¿Cómo logramos la fidelización? Mediante la rendición de cuentas. Ay, ¿qué me pintaste? Pues ni modo, ojalá que no se le suba la presión. Nada más es rojo. Rendición de cuentas, fidelización. ¿Esto qué me va a llevar? A los grandes donantes. La rendición de cuentas me permite construir la credibilidad que me dan los grandes donantes, ¿cierto? Y a lo que aspira el ciclo de vida del donante es a las herencias y a los legados, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con esta población económicamente activa dentro de 30 años? Si no nos casamos, si no tenemos hijos, ¿a quién le vamos a dejar nuestro patrimonio? ¿Qué es lo que pasa en Europa? ¿No? ¿Cuántas veces hemos escuchado? ¿No? Murió el viejito, murió la señora, vino el calor y cayó, ¿no? Incluso llega a pasar aquí, ¿cierto? Pero en estos países europeos es como mucho más grave porque es que se dieron cuenta que, porque olía y ya había pasado 3 semanas, ¿no? ¿Quién se va a quedar con todo ese patrimonio? Grandes ONGs como Aldeas Infantiles, el mismo Médicos Sin Fronteras, ¿no? Están trabajando mucho en esto, ¿cierto? Y por otro lado tienes esto que es un funnel, ¿no? Una herramienta de comunicación, donde hay campañas de posicionamiento. Una vez que la gente comienza a conocer, decíamos, este cambio cognitivo, ¿no? Hay un proceso de consideración y entonces viene la compra, o digamos en estricto sentido la donación. Insisto, ¿en qué tenemos que enfocarnos? La línea de comunicación. Repito, siendo conscientes y reflexionando mucho en cuál es la percepción que se tiene de nosotros en los otros sectores. Por eso comencé hablando de eso. ¿Qué es lo que se piensa acerca de tercer sector? ¿Qué es lo que se piensa acerca de las actividades que nosotros desarrollamos? ¿No? O sea, desde, ay, ya consíguete un trabajo en serio, ¿no? ¿No? O ay, es que, no, o sea, hasta lo peyorativo, ¿no? O sea, es hermanito de la caridad porque ayuda, ¿no? Y entonces, ajá, y eso no es un trabajo, ¿no? Y de eso no puedes vivir, ¿no? O sea, porque eso no es en serio, ¿no? Porque tuvo un problema y entonces vive traumado con eso y ahora por eso quiere ayudar. Oye, pues sí, es válido, ¿no? Mejor hagamos eso y no, no sé, montar una narcotiendita, ¿no? O sea, hay posibilidades, ¿no? Pero creo que, vamos, sería como el punto esencial. Ser conscientes, ¿no? Hacer como este autoanálisis, ¿no? Y pasemos a la sección de preguntas, pero ser consciente de esto, ¿no? ¿Qué tan lista está mi línea de comunicación? ¿No? O sea, tengo página de internet, no tengo página, tengo redes sociales, no hay redes sociales, ¿quién contesta el teléfono? ¿No? Si es que hay un teléfono, si es que hay un espacio, si es que no lo hay. ¿Qué imagen tienen acerca de lo que yo hago? ¿No? O sea, si rescato perros, entonces es como, bueno, pues es que eso es como para gente nice, ¿no? Pero eso puede ser como la idea, ¿no? O como sea, pues la labor que nosotros emprendemos tiene estas características. ¿Qué se piensa acerca de eso? ¿No? Por ejemplo, la gente cuando trabaja en el ámbito de drogadicción, ¿no?
cuál es la idea que se tiene acerca de los grupos alcohólicos anónimos. Entonces, eso es lo que nos da como la respuesta respecto a, ok, esta es la imagen que yo estoy percibiendo. A partir de ahí desarrollar un plan de comunicación que te permite entonces generar esto, ¿no? Sociedad, segmentación, a quién quieres llegar, crear una comunidad y detonar tu proceso de donación. A ver, dudas o comentarios, vienen los toritos. Dudas, comentarios. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Ana María Monroy, vengo de Florecer Casa Hogar. Al inicio de la conversación o de la conferencia decías que, por ejemplo, en Sol, o ya muchas instituciones están apoyando a las, o están dando, pues, como dijiste la palabra, que tiene que ser autosustentables, ¿no? Estamos de acuerdo, pero por ejemplo, tú dices, bueno, yo trabajo con niños, niñas y adolescentes, que ahí le estamos apostando a lo que es la educación, ¿no? Son niños en la riesgo de calle, que es la educación, y que bueno, ellos no trabajan o no van a hacer algo como para vender, sino que aquí es invertirle a estos niños para que el día de mañana ellos no anden en la calle, por ejemplo, no roben o no se estén drogando, sino que cambien sus valores, sus ambiciones, que tengan otra visión pues de la vida, ¿no? Y al mismo tiempo ellos van a generar cambios en su comunidad, ¿no? Entonces, ese sería un impacto, lo que es el impacto social, ¿sí? Pero si me piden un proyecto autosustentable, ahí es donde yo, por ejemplo, me quedo así como que con una incógnita, ¿no? O sea, ¿qué hago ahí? ¿Qué solicito? O sea, porque yo pido, por ejemplo, para educación, para uniformes, en fin, para lo que ellos requieren. Y obviamente que para el personal que está trabajando ahí con ellos, porque son honorarios, ¿no? Hay gente voluntaria, pero hay gente que también pues, trabaja porque requiere de un trabajo, un servicio, y que además los sueldos, además de que son horarios o jornadas de trabajo muy amplias, los sueldos son muy bajos, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde me viene una gran interrogación. Pienso mucho en uno de los principales problemas que tiene el tercer sector en temas de educación, que es la falta de el seguimiento. Se vuelve como bien complicado. Nosotros el año antepasado comenzamos a colaborar con una asociación que trabaja en los centros de penitenciarios. El sector son niños invisibles, ¿no? Que son estos niños de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días que viven con la mamá adentro de Santa Marta. Y a partir de que abordamos ahí la colaboración, ¿no? Nunca habían medido, porque aquí se pedía el recurso para que esos niños que están ahí tomaran clases de danza, ¿no? Y el proyecto estaba siendo financiado, ¿no? Contaba con recurso tanto institucional como facilidades por parte del sistema penitenciario, ¿no? Que eso ya es mucho, ¿no? Pero lo que quiero llegar es que ellos nunca habían medido. Y un poco tenía que ver con esto, ¿no? Bueno, es educación, en términos de ¿y qué? O sea, no puedo poner a trabajar al niño, por ejemplo, o como qué podría yo vender en relación a esto. Y ahí hay dos posibilidades. Uno, ellos nunca habían medido. Al momento de que miden y comienzan a medir hacia atrás, se dan cuenta que el 70% de esos niños se reintegraban al sistema penitenciario como delincuentes menores. Pero una cosa como... ¿qué pasaba con el otro 30%? Sigue la incógnita, pero digamos que en estricto sentido ya está acotado. El seguimiento a ese otro 30% de qué va a pasar con ellos en determinado tiempo. Pienso, por ejemplo, también en Kilo de Ayuda, ¿no? Este tema del apadrinar al niño, en donde, por ejemplo, ahí la fundación, en términos de fidelización, sí te da el seguimiento para el chavo. A lo mejor tú dices, bueno,
la educación que yo le doy al niño eventualmente no me ayuda como a tener una recuperación económica, pero sí a visualizar este aspecto de sustentabilidad en términos de no solamente vino y se educó y quién sabe qué pasó después con él. El concepto de sustentabilidad radicaría ahí. El niño aprendió o el adolescente aprendió a valerse por sus propios medios y resaltar más esa parte. E incluso el programa de donantes tendría que ir en ese sentido. Sí, mucho en él que seguramente lo tiene, ¿no? Hemos ayudado, beneficiado, impulsado, hemos trabajado en tal o cual lado. Pienso, por ejemplo, en esta asociación que se llama Colonias de Vacaciones, no sé si alguien la conoce, ¿no? Yo platicaba por teléfono con una persona de ahí. Nosotros promovemos el derecho a la recreación, ok, ¿no? Pero bueno, y luego después de que el niño se la pase increíble, ¿qué? ¿No? O sea, ¿dónde está el asunto sustentable de este tema? ¿O cómo podríamos volverlo? Entonces, por un lado está el asunto del seguimiento y lo otro de que el programa per se, en su sistematización, es un modelo susceptible de venta para la organización. Aquí es en donde entramos a las líneas de negocio de la organización. Yo decía, tenemos que tener clara la estructura programática porque lo que eventualmente tú vendes es el programa. En términos de desarrollo institucional, podríamos decir, ¿dónde está el negocio en el bunco? Si es una biblioteca. Eso es donde me reporta la utilidad, ¿me explico? Pero el programa per se, una de dos, o tú lo puedes comprar y hay gente que lo compra. Como organización, ¿me explico? Yo voy por la vida y entonces tengo dinero porque eso existe y así ha pasado. ¿Cuánto cuesta tener aquí un bunco? 250,000 pesos. ¿Qué te incluye? Un tapete, un acervo bibliográfico, una capacitación para mediadores de lectura, una certificación y un seguimiento que tú tienes que tener con la organización. El programa en su modalidad es una línea de negocio también. ¿Sí? Solo que no lo percibimos así. O sea, usted quiere un bunco, perfecto, 250,000 pesos. Y hay gente que lo paga. Ahí está la sustentabilidad del programa, ¿me explico? La función del programa es beneficiar. El beneficiario no está pagando por leer ahí, ¿cierto? ¿Sí está quedando claro o no? Hablamos en términos también en crecimiento del desarrollo institucional. Ahora esto mismo de la lectura vamos a traducirlo a un proceso de licitación o venta para la Secretaría de Educación Pública. Es exactamente lo mismo. Muchas instituciones en cuanto al sector educativo, sus metodologías podrían venderlas. Pero no las venden porque por aquí no se les ocurre que eso podría ser. Es un ejemplo que pasa con IBI México. IBI México es actualmente un vendedor de servicios para la Secretaría de Educación Pública, porque no hay otra ONG que preste servicios de mediación de lectura. Y esos servicios de lectura podrían hablar de cualquier tema, de alcoholismo, de drogadicción, de ¿qué les gusta? Perros, o sea, el problema que ustedes están atendiendo, ¿no?, adquiere esa connotación. Nos pasó, por ejemplo, con el Fondo Canadá. El Fondo Canadá, por ejemplo, nos decía, yo te doy... ¿Alguien aplicó? ¿Cuánto daba Fondo Canadá? ¿No te acuerdas que era 300? Como 300,000 pesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, era... Preséntame lo que tú quieras, pero esto tiene que ser sustentable. En la cuestión no monetaria, sino ecológica. Y ahí nos ve, ¿no? Haciendo un proyecto de cómo fue un proyecto para un teatro. De cómo el teatro lo íbamos a hacer sustentable. Pues vamos a ponerle un sistema de captación de riego. Por ejemplo, los proyectos de infraestructura. Oye, es que esto se está cayendo a pedazos y necesitamos las aulas o necesitamos el aire acondicionado, pero la convocatoria dice que es sustentable. Bueno, ¿y por qué no le pone un proyecto de infraestructura que sea autosustentable? Mi cliente, ¿qué es lo que quiere? Seguir haciendo teatro, dar función. El fondo, ¿qué es lo que quiere? Un proyecto que sea autosustentable desde la perspectiva ecológica. Pues entonces ahí nos ve poniéndole, mire, le vamos a poner un sistema de captación de agua de lluvia. ¿Y qué más era? Una bodega para los tubos para hacer la captación y el almacenamiento del agua.
que tiene que tener como una cuestión específica. La instalación de una fosa séptica. ¿Quién le iba a gustar? ¿Quién sabe? Pero la instalación de una fosa séptica. La instalación de celdas solares. Y luego aparte incluía la creación de 2 muros barriales, ¿no? Por la comunidad, para que se apropiaran que la comunidad pintara la fachada del teatro. Y pues evidentemente se metían los otros gastos de infraestructura que se necesitaban. Pintar por dentro, colocar la madera, con madera certificada sustentable. Y entonces ahí es en donde está como el maestrismo del asunto. Me explico, el fondo que me dice, te voy a dar dinero para cultura, pero tiene que ser autosustentable. Es lo que hace teatro. Podría hacer obras de teatro que hablen de ecología, pero él no quiere eso. Entonces es como en qué parte del proyecto le integramos eso. O por ejemplo, también pensemos en este mismo caso. ¿Cómo hacemos sustentables esos programas? Si a la línea de voluntariado, o sea, si invertimos el dinero en sistematizar el programa de voluntariado, ahí ya se hizo sustentable. ¿Pero qué va a implicar? Pues que haga un análisis de cuánta gente es voluntaria. Eso, por ejemplo, vino una persona de Domus a la conferencia pasada y me decía, es que yo tengo unas broncas increíbles porque todo el mundo quiere ser voluntario en Domus, ¿no? Ajá. Y pues bueno, tiene mano de obra, ¿cuál es el problema? Pues claro, el problema era que no se quedaban. El problema es la rotación. Y yo lo que veía era una oportunidad impresionante para que Domus creciera. Y ella agobiadísima porque la gente se le iba. Y yo le decía, bueno, a ver, ¿cómo hacemos sustentable eso? Si lo que tiene son voluntarios y lo que está trabajando es en educación, ¿por qué no sistematiza el programa? ¿Cómo? Pues sí, haga un manual de su programa de voluntariado, con contenidos de cómo la gente tendría que entrar, qué es lo que tiene que aprender, cómo lo va a medir, cómo se levanta una estructura organizacional Domus. Viene el compadre, lo tengo aquí 6 meses de voluntario porque hizo prácticas profesionales o lo que sea, y esa persona está lista para irse a abrir un Domus en Querétaro, y otro Domus en Guadalajara, y otro Domus en Monterrey. Poco el asunto es que lo que falta es la visión, ¿no? Tendremos como que, digamos, como didáctica y de sistematización. Pero esa también sería una manera de hacer sustentable el programa. ¿Por qué? Porque tú allá le estás diciendo al gobierno, sí, dame el dinero, le estás diciendo Indesol, págame los 200,000 pesos que son de honorarios, pero además de que voy a echar a andar el programa, lo voy a sistematizar para venderlo. Y entonces ya viene el crecimiento en red de la organización, ¿no? Entonces tendría que ver como con esas cosas. El programa per se, oiga, ¿quiere usted abrir un Domus aquí en Chalco? Ah, pues la licencia de la marca le cuesta tanto. Es lo mismo que pasa con IBI. Por eso hay IBI International. No sé cómo haya sido la negociación, me explico. Pero esto comenzó siendo como Amigos por la Lectura hace 34 años. Dentro del proceso de cabildeo y de desarrollo institucional, descubren que existía IBI International. Entonces, IBI International te da toda una serie de requisitos, los cuales si tú los acreditas, entonces tienes derecho a utilizar la marca en México, como IBI México. Y entonces ya ahí tienes una serie de derechos para ciertos sponsors, tienes un posicionamiento, tienes una credibilidad. Si lo aterrizamos a este tipo de organización, pues un poco es eso, ¿no? O sea, a nosotros, por ejemplo, como agencia, ahorita estamos operando en Guadalajara, estamos haciendo una inversión en términos de sistematización de procesos. Querétaro, tenemos un socio en Monterrey. ¿Qué es lo que quieren de alguna manera? Pues eso, la metodología. Y aquí no pensemos, bueno, aquí usted sí piensa en educación, pero volvemos a lo mismo. O sea, todos podríamos tener una línea educativa. Realmente la línea de sustentabilidad de las organizaciones, ¿en dónde está? En el aspecto educativo. Porque eso es lo que te va a dar los pesitos, eso es lo que te va a dar el dinero. Tenemos que desarrollar líneas formativas porque eso me da a beneficiarios que comprenden, a personas que lo conocen, a personas que pueden desarrollar posibilidades y la organización crecer en ese sentido. Entonces ahí hay, por ejemplo, como otra posibilidad, ¿no? Ahorita, por ejemplo, les decía, o sea, con Indesol, con la segunda campaña de convocatorias de Indesol, preparamos el proyecto para Querétaro. Entonces, bueno, Gandhi
paga el Bunco para que se abra en Querétaro. Los honorarios, ¿quién los paga? Indesol, ¿cierto? Pero ¿qué implica, en este caso ahí, sistematizar el programa de formación de lectura, ¿no? En Bravo por el Arte, empresa de Bravo Querétaro, para que eventualmente lo que yo busque que sea el financiamiento del programa mismo o la venta de ese programa. Lo hicimos con un proyecto que tuvimos de circo. Etiquetamos el recurso en la institución, nos dieron 60,000 pesos para unos talleres que tienen como resultado una muestra artística. Bueno, tradúzcanlo si quieren en talleres del cuidado del agua y una exposición de maquetas. Repito, no lo piensen como en cultura, sino en lo que sea que estén haciendo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Lo que vendemos nosotros es el programa. Oiga, cómpreme este programa que incluye estas actividades académicas y como resultado la población beneficiaria muestra este resultado ante público. Si nosotros empujamos la línea de comunicación de la organización, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a lograr consolidar una marca. Entonces, por eso la gente prefiere comprar un Bunco a formar parte del programa de salas de lectura. Porque la Secretaría de Educación Pública tiene su programa de salas de lectura. Pero ¿por qué la gente no quiere? ¿Por qué la gente prefiere decir, consigo la donación de Ingredion para pagar el Bunco y pagar el operativo a formar parte de salas de lectura? ¿Por qué? Porque para que tú tengas salas de lectura tienes que chutarte un diplomado insoplable de 9 meses, ¿no? Tienes que a ver cuándo te van a dar el acervo y si te llega completo, ¿no? Más lo que te implica sobornar al intermediario, ¿no? Que forma parte del programa. Y entonces ya como por ahí cuando se pueda ya tienes tu sala de lectura. Yo así conozco solamente 2 casos, uno en Veracruz y uno en Tlaxcala, que se tardaron 3 años en levantar el programa de salas de lectura. ¿Qué hizo IBI? Pues diseñó su programa, lo sistematizó, fue y se lo llevó a Gandhi, y Gandhi dijo, va, pues órale, ¿no? Yo pago los libros. Ahí vino no ha venido, la de Save the Children, ¿no vino? Por ejemplo, Save the Children tiene una estructura también similar, en donde lo que plantean ellos se llama como círculo de donantes, y ese donante dona como 200,000 pesos y en lo que está invirtiendo es en una estructura programática que implica que ese programa va a operar de manera continua. ¿Por qué? Porque implica un manual de voluntariado que le va a dar la continuidad. Ahí es en donde está la sustentabilidad. Y entonces por eso yo donaría. O sea, porque no nada más es para que le des chamba 6 meses, sino porque va a tener alguna especie de seguimiento o de continuidad, ¿no? Al final del día sigues evidentemente una línea de trabajo que nunca te va a dejar de demandar que le consigas dinero, ¿no? Pues eso nunca va a terminar, siempre vas a tener que seguir buscando el dinero, pero es en donde podría como pensar como en este momento, ¿no? Digo, tendría que conocer la organización, tendría que revisar o como profundizar mucho, pero creo que un poco con estos ejemplos podríamos tener ahí suficiente como algunas ideas, ¿no? De cómo podríamos integrar, ¿no? Esto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? No digan algo. Pues bueno, a ver. ¿Mande? Hablabas tú de la comunicación, la importancia de la comunicación. Y podríamos pensar que serían los aspectos básicos que tenemos que estar comunicando hoy. Pues principalmente creo yo que es que sí hice mi tarea, que mi maestra de didáctica me decía, tienes que pensar en qué te pueden preguntar. Mira, eso, el comportamiento. ¿Alguien aquí sigue algún influencer? ¿Algún así de esos como de por el internet, no? Normalmente los influencers lo que hacemos eso, estás todo el tiempo hablando de lo que haces, ¿no? Y luego se interpreta como, o sea, ¿a quién le importa que me diga que hoy está tragando papas en Capsum y que mañana está comiendo chilaquiles con huevo, ¿no? Bueno, tradúcelo al ámbito de la persona a la que sigues, si es que sigues a alguien. Comunicar tu comportamiento
tiene que ver con que la única manera que yo tengo de saber que tú te dedicas a lo que te dedicas es si tú me lo dices. Culturalmente nos han enseñado que está mal hablar bien de nosotros, ¿no? Dime de lo que presumes y te diré de qué careces. Entonces, en nuestra mexicanidad tenemos de pronto como tan metido eso que no comunicamos el comportamiento. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Yo no sé a qué se dedica la organización. Tuve unos alumnos de Tepoztlán que tienen un centro cultural y decía, es que la gente pasa por afuera del centro cultural todos los días y siempre hay alguien que dice, yo ni sabía que estaban aquí, ¿no? Ni sabía qué era. Hay que comunicar el comportamiento. ¿Qué es aquello que hace esta organización? Sí, muy desde la misión, la visión, los valores, los objetivos, pero también desde lo que hace todos los días. Porque eso al final del día lo que me permite es saber que eso existe, que eso es, que efectivamente es útil. Tienes otro concepto ahí que es la cultura corporativa. ¿Qué es la cultura corporativa? Este tema de la misión, la visión, los valores, el sistema de creencias. ¿Por qué yo tengo que creer en esta organización? ¿Cuál es la razón para creer? O sea, ¿por qué tendría yo que apoyar al albergue de perros? ¿Por qué yo tendría que rescatar el teatro? ¿Por qué yo tendría que firmar la declaratoria de patrimonio material del Teatro Blanquita para que no se convierta en un pare de sufrir? Pues porque tiene todos los antecedentes del teatro de carpa de nuestro país y el cabaret y la gente que ha desfilado por ahí, ¿no? La identidad visual. Todos estos aspectos de diseño gráfico. Que por eso hablaba yo de mi amigo, ¿no? De que hace logotipos ahí en Chabacano, ¿no? ¿Qué tan cuidada está la imagen, ¿no? Tenemos de pronto cosas en donde, pues ya súbelo a Facebook, ¿no? Y ve, ¿no? Ve nada más, ¿no? Para mi supermáster, que estoy ahora estudiando con él, pero, este tipo de cosas, ¿no? Queremos que nos conozcas nuestro nuevo espacio, Amberes 61.3 al fondo a la derecha. Por eso durante las próximas 2 semanas la entrada a nuestro espectáculo será libre. Ven y disfruta de La Pasión según Tito 2016, Tito Vasconcelos, Luis Esteban Galicia, Bricia, no sé qué, pero entonces no es gratis porque abajo dice cooperación voluntaria, pero entonces luego arriba dice no tienes pretexto para no venir, te esperamos, te invito yo, Gloria, aleluya. Bueno, pues el máster es el máster, Tito Vasconcelos, una institución, el personaje es buenísimo, pero ¿cómo me está comunicando lo que me está comunicando? Entonces, bueno, aquí, qué bueno que se llena de entusiasmo y que quiere comunicar lo que hace. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo me lo está diciendo? No está cuidada la imagen, o sea, si alguien aquí es diseñador gráfico, ya sí, tardieron los ojos, ¿no? Entonces, tienes este tipo de cosas todo el tiempo, ¿no? Tenemos nosotros un taller de marketing y comunicación digital, ¿no? Donde hacemos mucho énfasis en estas cosas, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el diseño? ¿Cuánto texto tiene que incluir? Bueno, lo mismo, lo subestimamos. Yo creo que aquí más allá de ser consciente que eso se tiene que hacer de una manera, que eso hay que dedicarle tiempo y atención, ¿no? Y que en la medida en la que yo no lo atienda, me impacta de manera negativa. Ya lo que yo haga a partir de eso, tenga o no tenga el dinero para contratar a alguien, educarme, formarme, implicar, o sea, hacer otra cosa, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que hay un problema. Mientras más nos tardamos en atenderlo, pues va a haber más complejidad, ¿no? La identidad visual y la comunicación corporativa. La diferencia entre la cultura y la comunicación. La comunicación corporativa ya tiene que ver con las personas que comunican a la organización. Desde quien te contesta el teléfono, te manda el correo electrónico, quien te atiende. Tengas o no tengas una infraestructura, ¿no? Está increíble que te vistas padrísimo, pero si vas a estar interrumpiendo cuando desde el principio te dije que las participaciones son al final, porque a nadie le interesa que te tengas que ir a las 11 de la mañana, ¿entiendes? Entonces, si yo tengo una posibilidad de invertir ahí, o no lo voy a hacer. ¿Me explico? Entonces, ahí ya desde ahí, algo que en otros terrenos puede interpretarse como qué pesado, qué payaso, no, es una cuestión de habilidad interpersonal.
Hay reglas, no las cumples, hay consecuencias. Entonces, la comunicación corporativa de pronto también tiene que ver con eso, ¿no? Con quiénes están dando la cara de la organización, cómo te estás comunicando. Entonces, creo que esto en cuanto al aspecto de la comunicación son aspectos esenciales, ¿no? Te invitaría a que vieras... Hay un montón de videos en la fanpage, ¿no? Y hay algunos que dicen así como cómo posicionar la imagen de mi ONG, cómo diseñar un plan de comunicación y son 2 horas entretenidas, ¿no? Pero hay como bastantes ejemplos y material que les puede ayudar, ¿no? Y bueno, de hecho, si se meten en la fanpage, yo agradezco muchísimo que ustedes puedan compartir la información para que mucha gente se beneficie de esto.